Buenos días, chicos de noveno. Hoy estamos en la clase de Ciencias Naturales. La lección que vamos a ver el día de hoy es la partícula indivisible, el átomo. Soy su profesora Gloria Sorto. Vamos a ver lo que es la partícula indivisible de átomo. Y lo primero que ustedes tienen es una serie de actividades y les presenta unas imágenes que, si observan ustedes, son modelos atómicos, son modelos de átomos. Entonces aquí podemos ver distintos tipos de átomos o distintos modelos atómicos. Entonces les aparece una serie de preguntas, un crucigrama que deben completar, que ustedes lo harán pues al ver ya leído la unidad que tienen ustedes en su libro, ya que todos tienen su libro de ciencias naturales, y lo que es el átomo. ¿Qué es el átomo? El átomo es una unidad más pequeña que compone la materia y tiene las propiedades de un elemento químico. Los átomos, si observan aquí, los átomos son tan pequeños que los tamaños característicos son de aproximadamente una 10.000 millonésima parte de un metro, o sea que son demasiado diminutos, no son perceptibles al ojo humano, únicamente los podemos ver a través de un microscopio. Los átomos me dicen que no tienen límites claramente definidos y hay diferentes maneras de establecer su tamaño, con valores diferentes pero muy próximos, gracias a los adelantos científicos que hay hoy en día. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de un átomo, y este es un átomo de hidrógeno visto a través de un microscopio. Tenemos lo que es la teoría atómica, y me dice que las primeras ideas del modelo atómico fueron hechas por el filósofo griego Leucipo y su discípulo Demócrito hace miles de años atrás, ¿verdad? Ellos especificaban que la unidad fundamental para la composición de la materia, y razonaban lo siguiente: si tengo un trozo de madera, decían ellos, el que sea, y comienzo a partirlo en pedacitos cada vez más pequeños y vuelvo a partirlo en pedacitos una y otra vez hasta llegar a la milésima parte de ese pedacito de madera, llegará un momento en que tenga partículas que ya no se podrán partir más porque es demasiado pequeño, ¿verdad? No los podemos partir normalmente a menos que sea con un microscopio u otros instrumentos. A estas partículas las llamaron átomos, que en griego se pronuncia átomos, y traducida significa que es algo indivisible. ¿Qué significa indivisible? Que no lo puedo dividir porque ya es demasiado pequeño como para seguirlo dividiendo. Las cosas cambian por los átomos que las conforman, ¿verdad? De manera que estos están dispuestos. Robert Boyle en 1660 definió el átomo como una sustancia que puede combinarse con otros elementos para formar compuestos y que puede descomponerse en una sustancia más simple. A finales del siglo XVIII surgen dos leyes. Las reacciones químicas que no hacían referencia a la idea de una teoría atómica. Estas son la ley de conservación de la materia y la ley de proporciones definidas. ¿Qué es la ley de conservación de la materia o qué establece? Establece que la masa no se crea ni se distribuye y que la masa total de las sustancias que participan en un cambio físico o químico permanecen constantes. Fueron estipuladas por Antoine Lavoisier en 1789. La ley de las proporciones definidas. ¿Qué me establece esta ley? Esta ley establece que un determinado compuesto puro siempre contiene los mismos elementos en exactamente las mismas proporciones, en cualquier cantidad de masa. Fue hecha por Louis Proust en 1799 y están vigentes hasta hoy en día, ¿verdad? Modelo atómico. ¿Qué es un modelo atómico? Han de decir ustedes. Pues un modelo atómico es una representación de la estructura de un átomo
En él se trata de explicar su comportamiento y sus propiedades. A través del tiempo, los científicos han diseñado diferentes tipos de modelo atómico, que los vamos a ver a continuación. Y aquí tenemos la evolución de los modelos atómicos a través del tiempo y a través de la historia. Por ejemplo, Dalton en 1800 creó este modelo atómico donde sus características decían que los átomos son las partículas básicas de la materia y no se pueden dividir. Los átomos de un mismo elemento son iguales a la masa y propiedades. Los átomos de elementos distintos son diferentes en masa y propiedades. Se unen entre sí en proporciones definidas para formar compuestos. Y diseñó este modelo atómico, que lo vemos acá. Thomson en 1904 diseñó este modelo atómico que ustedes ven aquí, esta bolita roja con puntitos verdes, que lo llamó el modelo de esfera maciza. Él establecía que, que un átomo se puede dividir en partículas más pequeñas, negativas, electrones, y positivas, protones, que lo tenemos hasta hoy en día, ¿verdad? Que el átomo se divide en electrones y protones. Es una esfera sólida positiva en cuya superficie están incrustados los elementos en el mismo número para hacerlo neutro. Ya en 1911, Rutherford crea este modelo atómico, que me imagino que ustedes lo han visto, son uno de los modelos más comunes y que se ven cuando buscamos un modelo atómico, pues uno de los primeros que nos sale, ¿verdad? En 1911 nos dice que el átomo tiene un gran espacio vacío y toda la carga positiva está concentrada en una región muy pequeña comparada con el resto del átomo, llamada núcleo. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares y creó este modelo atómico que lo llamó modelo nuclear. Ya en 1913, Bohr crea el modelo atómico planetario, que es este que observamos acá, y nos dice que el electrón gira alrededor del núcleo en distintas órbitas circulares, como lo observan. Cada órbita tiene una energía asociada. La más externa es la de mayor energía. Los electrones no irradian energía, o sea, luz, mientras permanezcan en órbitas estables. Ahora bien, el último modelo creado en 1925, el modelo actual cuántico ondulatorio, que es el que tenemos acá, se observan, tiene varias órbitas, que se estableció en 1925 y fue desarrollado por Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger. Considera que los electrones tienen un comportamiento tanto de onda como de partícula. Estos ya son científicos alemanes, me parece a mí. La ecuación de Schrödinger describe el comportamiento de electrón dentro del átomo. El órbita es la zona de máxima probabilidad para encontrar el electrón. El electrón se describe con 4 números cuánticos, N, L, M y S. Más adelante vamos a ver la definición de cada uno de ellos. ¿Verdad? Vamos acá, teoría de Dalton. Dalton en 1804, científico inglés, basándose en sus trabajos propios, creo que creó o postuló varias teorías. Postuló 5 postulados que los tenemos acá y que son los más importantes. El número 1 me dice que los elementos están formados por partículas separadas muy pequeñas llamados átomos. El postulado número 2 me dice los átomos son indivisibles e indestructibles y conservan su identidad a través de los cambios físicos y químicos. El postulado número 3 me dice que los átomos de un mismo elemento son iguales en su masa y tienen las mismas propiedades químicas y físicas. Los átomos de diferentes elementos tienen diferentes masas y sus propiedades químicas y físicas son diferentes.
Los átomos de los elementos se combinan para formar moléculas de compuestos y lo hacen en proporciones simples de números enteros. Y el último postulado que establece que los átomos son elementos diferentes, se pueden unir en proporciones distintas para formar más de un compuesto. Y vamos a ver ya acá lo que es la estructura atómica, cómo está estructurado un átomo. Entonces, a pesar de que decimos que son indivisibles, en la realidad es que están formados por diferentes partículas subatómicas. El átomo contiene electrones, protones, neutrones. A estos dos últimos, a los protones y neutrones, se les llama nucleones porque forman el núcleo del átomo. Entonces, vamos a ver aquí lo que es el electrón. El electrón se abrevia con la letra E y le colocamos una rayita arriba. Si observan ustedes acá, y lo pueden observar en su libro de Ciencias Naturales, que todos lo tienen. Fue descubierto en 1879 por el químico y físico inglés William Crookes. La partícula más liviana, con una masa de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esa es la masa de un electrón. Tiene una carga negativa y se conoce como carga eléctrica elemental. La carga eléctrica elemental, una carga de una magnitud de 1.602 por 10 a la menos 16 Columbus. Tenemos aquí lo que es un átomo de carbono, si ustedes lo pueden observar. Nos dice que los protones son los que tenemos son las bolitas rojas. Si observamos, tenemos 6 protones y los neutrones son las bolitas amarillas. ¿Cuántos neutrones tenemos? Si las contamos, también tenemos 6 neutrones. El electrón son las bolitas de color azul. Si contamos cada una de ellas, nos damos cuenta que tenemos 6 electrones. Protones y neutrones. El protón se abrevia con la letra P minúscula y le ponemos un más arriba de la P. Descubierto en 1886 por el científico alemán Eugen Goldstein, demostró que tiene carga positiva de igual magnitud, pero contraria a la del electrón. Tiene una masa de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. El neutrón se abrevia con la letra N. Cuando vean una letra N ustedes en cuestiones químicas o físicas, entonces estamos diciendo que es un electrón, ¿verdad? Si vemos una P con el símbolo más, estamos refiriendo que es un protón. Descubierto por el físico inglés James Chadwick en 1932, tiene una masa de 1.69 por 10 a la menos 27 kilogramos y no posee carga eléctrica. El físico inglés Ernest Rutherford demostró que casi toda la materia del átomo se encuentra en una región central muy pequeña llamada núcleo. Descubrió la estructura del átomo así. Nos dice que todos los protones y neutrones se encuentran en el centro del átomo, o sea, el núcleo. Que la cantidad de protones más la cantidad de neutrones es igual al número de masa del átomo. Lo representamos con la letra A. El átomo es eléctricamente neutro, ya que tiene igual cantidad de protones que electrones. Este es el número atómico, que lo representamos con la letra Z. Entonces, la masa del átomo lo representamos con la letra A mayúscula. El número atómico lo representamos con la letra Z mayúscula. Fuera del núcleo hay principalmente espacio vacío, pero en este espacio se encuentran los electrones. Y aquí tenemos lo que es el cálculo de un protón, de un electrón y de un neutrón, de un átomo. Entonces vemos aquí la siguiente representación general de un átomo, de un elemento. Por ejemplo, ustedes en la tabla periódica, ¿verdad? En la tabla periódica los elementos están identificados de la siguiente manera, como lo observamos nosotros acá, ¿verdad? Entonces observamos nosotros que la A va a significar el número de masa. E es el símbolo del elemento.
y Z representa el número atómico. La masa atómica la obtenemos a través de la siguiente expresión. ¿Cómo vamos a obtener la masa atómica? Pues la masa la vamos a obtener con la suma del número atómico más el neutrón. Por ejemplo, cada uno de los siguientes átomos calcule el número de protones, neutrones y electrones y me dan los números de los átomos. Tenemos el sodio y tenemos la representación de este elemento, ¿verdad? Entonces tenemos que se abrevia con las siglas Na. Tenemos que 23 sería el número de la masa, 11 sería el número de protones. Entonces, Z, número de protones, va a ser igual a 11, que es este que tenemos acá abajo, el que está abajo, es Z, número de protones. A, el número de masa, va a ser igual a 23, que en este caso lo tenemos aquí arriba, 23, que también lo podemos hacer sumando, ¿verdad? Obteniéndolo, que sería 20, vamos a calcular el número de electrones. El número de electrones lo vamos a calcular por la masa menos el número de protones. Entonces sería 23 menos 11 me da igual a 12. El número de electrones es igual a 12 para el elemento del sodio. Tenemos que el sodio tiene 11 protones, tiene 12 electrones. Tenemos el sodio. Tenemos su símbolo que es Na, 23 y 11. El 23 sería la masa del sodio. El 11 sería el número de protones. O sea que Z, número de protones, va a ser igual a 11. Y A, número de masa, va a ser igual a 23. Tenemos que el neutrón o el número de neutrones va a ser igual a masa menos número de protones, que sería 23 menos 11, 12. Tiene 12 neutrones. Tenemos entonces que este elemento tiene 11 protones, tiene 12 neutrones y tiene 11 electrones, ¿verdad? Seguimos con el segundo ejemplo y tenemos lo que es el cobre con su símbolo Q. Tenemos en este caso que la masa del cobre es de 63. Tenemos que su número de protones o Z es igual a 29. Y vamos a calcular cuántos neutrones tiene. Entonces los neutrones sería masa menos número de protones, A menos Z. Entonces 63 menos 29, que me va a dar igual a 34. Ese sería el número de neutrones. Entonces tenemos que este elemento tiene 29 protones, 34 neutrones y 29 electrones, ¿verdad? Como lo observamos acá. Ustedes pues tienen las siguientes tareas que desarrollar, que es pues identificar las partes de un modelo atómico. Les dan las siguientes imágenes, les pide que identifique a qué modelo pertenece, qué características tiene ese modelo, que ya las discutimos anteriormente. Le da también que determine completa el cuadro referido a las partículas subatómicas. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? El electrón, el protón y el neutrón. Va a determinar dónde está localizado, cuál es su carga y cuál es su símbolo. En el siguiente cuadro les está pidiendo, con ayuda de la tabla periódica va a completar este cuadro y les da, por ejemplo, el elemento que es el nitrógeno. Entonces, ¿cuál sería su símbolo? En caso del nitrógeno, su símbolo es la N. Tenemos que nos pregunta también cuál es su número atómico. Entonces, eso lo van a ver en la tabla periódica. Su número atómico es 7. Nos dice que cuántos protones tiene. Lo ven en la tabla periódica también, tiene 7 protones. ¿Y cuántos neutrones tiene? Tiene 7 neutrones. Ustedes van a completar cada uno de los elementos que les salen ahí con ayuda de una tabla periódica, ¿verdad?
Si no tiene una en físico, puede buscar una en internet también. Con eso terminamos con lo que es... Estamos terminando ya con lo que es la clase de hoy. En la siguiente parte de su tarea, pues de acuerdo a la teoría, usted va a seleccionar las respuestas correctas. Le aparece un cuadro. En este cuadro, pues, va a completar resolviendo para cada elemento lo que se le pido. Deje evidencias de su trabajo realizado. Entonces me dice el número atómico. Usted observa aquí la imagen. Vamos a ver si la hacemos más grande. Número atómico para el primer elemento sería 17, masa atómica 35, protones, tengo que hacer el cálculo que hicimos anteriormente y me da que es igual a 17, electrones para el primero sería igual a 17 también, los neutrones que tiene este elemento son 18. Así usted va a ir calculando cada uno de esos elementos que le piden la tabla. Muchas gracias. Cualquier duda ya saben que estoy para ayudarles si llegan a tener dificultades a resolver estas tareas. Por favor, hagan bien hechas las tareas para que no sean estudiantes que estén en reforzamiento en diciembre y enero, ¿verdad? Por estar haciendo las cosas a la carrera o solo por salir del paso. Les deseo que tengan un lindo día y estoy para ayudarles.